Bienvenidos a esta edición de Tu Decisión 2021, El Debate, el programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República, conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan los candidatos Piero Francesco Morosini Wong del partido Alianza para el Progreso. Postula con el número 28, es PhD de Management, educador y escritor. Según su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas registrada en su hoja de vida, tiene un ingreso total de 0 soles correspondiente al año 2019. Y el candidato Gastón Vega Sologuren del partido Perú Libre postula con el número 17. Es ingeniero industrial y según su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas registrada en su hoja de vida, tiene un ingreso total de 17.200 soles, correspondiente al año 2019. Ambos aspirantes al Congreso no registran información en la sección de antecedentes penales de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme en la ley 30326. Bienvenidos a nuestro primer segmento, que es la propuesta bandera. Muy bien, y cada candidato podrá exponer su propuesta más importante y explicará qué hará en el Congreso para hacerla realidad. Comenzamos con ver las reglas. Número 1, los candidatos exponen su propuesta bandera en 2 minutos. Número 2, se comienza por orden alfabético. Y le corresponde ser primero al candidato Piero Francesco Morosini Wong. Tiene usted 2 minutos para exponer su propuesta bandera. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad de hablarle a Lima y a todo el Perú. Yo deseo impulsar la primera ley de emprendimiento de la historia del Perú, con capacitación, gestión masiva desde la primera infancia, capacitación digital, capacitación de liderazgo, con financiamiento de emprendimiento, con una red de incubadoras donde puedan los emprendedores y emprendedoras poner sus negocios con exoneraciones tributarias durante los primeros 3 años. Este tipo de ley va a ser absolutamente clave para que nosotros reactivemos nuestras economías familiares, para que los empresarios informales del Perú se conviertan en exitosos emprendedores digitales. Una ley de emprendimiento como la que estamos viendo ya existe en prácticamente todos los países de la región. El día 28 de febrero, Ecuador promulgó la suya. Sin embargo, el Perú tiene el mayor porcentaje de emprendedores como porcentaje del total de trabajadores del país. Pero el Estado se ha quedado un poquito retrasado. Nosotros lideramos por número de emprendedores, pero no tenemos nuestra ley de emprendedores. Entonces, desde el Congreso y nuestro partido Alianza para el Progreso, nosotros somos un partido, una cuna de emprendedores. Y es mi sueño, como emprendedor social, pasar la primera ley de emprendimiento de la historia del Perú. Gracias, candidato. Es el turno del aspirante al Congreso de la República, Gastón Sologuren, de exponer su propuesta bandera. Tiene 2 minutos, por favor. Adelante. Gracias por la oportunidad. Compatriotas, mi propuesta principal es crear pleno empleo en innovación, generar abundancia productiva y alto nivel de ingresos para todos los peruanos. Si otros países con menos potencial que el Perú lo han logrado, Singapur, Dinamarca, Noruega, etc., donde incluso tienen ingreso medio mensual mayor, más de 13.000 soles en equivalente, y nosotros menos de 1.600, siendo un país con mucho más riqueza que ellos. Entonces, les voy a explicar cómo se hace. Se hace dando educación superior y posgrados gratuitos para toda la población. Para eso vamos a construir universidades nacionales en todas las regiones. Luego,
Funcionan ahí los principios del conocimiento. El conocimiento crea capacidades. El conocimiento evoluciona hasta el infinito. El conocimiento induce conocimiento, mayor conocimiento. Quiere decir que toda persona con capacidad de aprendizaje que alcance determinado nivel de conocimiento se convierte en un productor de conocimiento y de innovaciones de alto valor para la sociedad. Además, si una innovación tiende a multiplicar la riqueza y la automatización también tiende a multiplicar riqueza, entonces es absurdo que haya desempleo. Y es más, cuando hay mayor nivel educativo de toda la población, se multiplican los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Así se puede generar pleno empleo, alto nivel de ingresos, bienestar y seguridad para todos. Entonces, ¿por qué no se ha logrado esto? Porque lamentablemente en nuestro país existen mafias mercantilistas de la educación que arruinan el futuro de millones de jóvenes, porque no pueden pagar esa educación cara que nos están dando. Para cambiar eso, marca los 3 lápices y escribe el número 17 para cambiar eso con Perú Libre, este 11 de abril. Muy bien, muchísimas gracias, candidato. Hemos llegado entonces al final del primer bloque en el que cada candidato ha expuesto su propuesta bandera. Después del corte volvemos con nuestra ruleta que genera debates políticos. Esto es Tu Decisión 2021, el debate. Y continuamos. En este bloque conoceremos las destrezas que tienen los candidatos al Parlamento para debatir. Este es el segmento El Debate. Muy bien, señores candidatos, les presento a nuestra ruleta. Ella tiene 8 tajadas con los siguientes temas macro: educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene 2 preguntas específicas relativas a su tema y los candidatos tienen la opción de elegir una para responder. Ahora veamos las reglas del debate. Número 1, cada candidato tiene 2 minutos para responder a las preguntas de la ruleta. Número 2, ambos candidatos tendrán 1 minuto para hacer su réplica y su dúplica. Y 3, se comienza por orden alfabético. Muy bien, es el turno del candidato Piero Francesco Morosini Wong. Vamos entonces a ver cuál es el tema que le corresponde gracias a nuestra ruleta. Muy bien, tenemos economía y empleo. Y para este rubro tenemos 2 preguntas. Vamos a verlas. Número 1, en su opinión, ¿cuál es el rol de las instituciones en el crecimiento de la economía? Y 2, ¿cómo incentivaría la formalidad? ¿Cuál elige, candidato? La número 2, ¿cómo incentivaría la formalidad? La 2, entonces, ¿cómo incentivaría la formalidad? Tiene 2 minutos para responder. Adelante, candidato. Sí, una ley de emprendimiento es uno de los mejores modos para promover la formalidad en un país moderno. Tenemos los ejemplos de México, de Chile y el más cercano de Ecuador, donde una ley de emprendimiento ha tenido especialmente un efecto en reducir la informalidad. Una de las razones principales por las cuales esto se lleva a cabo es porque una ley de emprendimiento, entre otras cosas, promueve las así llamadas sociedades anónimas simplificadas, donde en un solo día, entrando a un portal de Internet a costo completamente gratuito, una persona natural o una corporación pueden comenzar un emprendimiento. Al registrarlo en un solo día, estas sociedades anónimas simplificadas, automáticamente todo está formalizado. Uno de los grandes y graves problemas de la formalidad en este país, en esta generación de emprendedores, no es que los emprendedores no quieren formalizarse, es que
formalizarse cuesta mucho, es muy largo, es muy burocrático, es muy tedioso. Entonces, una ley de emprendimiento lo que haría es todas las empresas que tienen menos de 5 años automáticamente pueden pasar a ser formalizadas como sociedades anónimas simplificadas. Entonces, una ley de emprendimiento que ya todos nuestros vecinos de la región prácticamente la tienen, sería un arma central para que nuestro país pase de ser un país donde ahora con la pandemia somos 90% informales a ser un país formal. Tiempo, candidato. Muchísimas gracias. Es momento de la réplica. Muy bien, es el turno del candidato Gastón Vega Sologuren, que tiene 1 minuto para formular su réplica al candidato Piero Francesco Morosini Wong. Adelante. El candidato que acaba de hablar olvida que en el Perú estamos en una economía de sobrevivencia, donde hay microempresas, pequeñas empresas precarias. ¿Por qué? Precisamente por el mercantilismo educativo que su líder es el que impulsa tercamente, excluyendo de la economía, de la innovación, del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, a millones de jóvenes que no pueden pagar esos altos precios por la educación superior y no pueden mucho menos pagar los posgrados. Entonces así, en plena era del conocimiento, la innovación, millones de gente queda en la sobrevivencia, excluidos. Con una ley no se va a solucionar, es una ley de emprendimiento que va a facilitar la formalización solamente. Se tiene que hacer un cambio profundo hacia la nueva economía de la innovación y el conocimiento. Gracias, candidato. Momento de la dúplica. Muy bien, ahora el candidato Piero Francesco Morosini Wong tiene 1 minuto para su dúplica al candidato Gastón Vega Sologuren. Adelante. Por supuesto que sabemos que en el Perú tenemos muchos problemas de pobreza. Es precisamente ahí donde el Congreso debe legislar y debe complementarse con el Ejecutivo. Es rol del Ejecutivo ir a tallar con el tema de la revolución educativa. El líder de nuestra agrupación política ha democratizado la educación universitaria privada. Cada año más de 150.000 jóvenes se gradúan con bajos costos. De llegar al gobierno, nosotros vamos a hacer la revolución educativa más grande de la historia del Perú. Y eso se va a complementar con la ley de emprendimiento que yo estoy propugnando. No es rol del Congreso hacer el trabajo del Ejecutivo, pero sí podemos complementarnos. Entonces el plan de gobierno de Alianza para el Progreso se complementa perfectamente. Tiempo, candidato. Muchas gracias. Muy bien, ahora es el turno del candidato Gastón Vega Sologuren de contestar a la ruleta. Vamos a ver cuál es el tema que le corresponde. Uy, cayó en duda. Vamos de nuevo entonces con nuestra ruleta. Vamos a darle un poquito más de fuerza entonces. A ver. Bueno, ahora sí, salió clarísimo: corrupción y justicia. Vamos a revisar las 2 preguntas para este tema. Número 1, muchos se han aprovechado de la emergencia sanitaria para cometer actos de corrupción. ¿Cree usted que la sanción en estos casos debería ser mayor? Y 2, ¿qué opinión tiene de la prisión preventiva? ¿Cuál elige, candidato? La pregunta número 1. La número 1. Muchos se han aprovechado de la emergencia sanitaria para cometer actos de corrupción. ¿Cree usted que la sanción en estos casos debería ser mayor? Tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Sí creo que la sanción debe ser mayor, pero sobre todo tenemos que evolucionar de esa economía del desconocimiento, de la escasez, de la corrupción, de las mafias, que todo es un círculo vicioso que parte de esa economía tradicional excluyente de la desigualdad, de las mafias, y se genera todo un círculo vicioso
que les he mencionado. El desconocimiento genera escasez, luego escasez genera un temor natural a la escasez. Esa escasez, ese miedo cuando se hace crónico, tergiversa, altera todas las emociones, los pensamientos, los valores del ser humano. Entonces se crea el egoísmo, se exacerba la codicia, la competencia excluyente, las mafias, la corrupción, la desigualdad prospera, hasta la inseguridad, la violencia, es todo un círculo vicioso. Tenemos que sanear la economía, evolucionando de esa economía tradicional excluyente, de esa economía tradicional, de ese círculo vicioso de desconocimiento, enfermedad social de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros valores, y que genera en mafias y en corrupción, en desigualdad. Tenemos que evolucionar a esa nueva economía del conocimiento, de la innovación inclusiva, donde podemos generar pleno empleo y abundancia productiva, poniendo la automatización al servicio de todo el pueblo. Y todas estas soluciones ya estaban en un libro que escribí y publiqué en el año 2005, y la he venido dando a conocer a todos los gobiernos desde el fujimorismo. Yo estuve publicando estas soluciones, el gobierno del señor Toledo, Alan García, Ollantumala, PPK, Vizcarra, etc. Todos saben, aquí están las soluciones a la nueva economía del conocimiento y la innovación inclusiva para crear pleno empleo y abundancia productiva y alto nivel de ingresos. No se hace por la corrupción, por las mafias excluyentes, por los lobbies. Eso tiene que acabar este 11 de abril. Muchas gracias, candidato. Es momento de la réplica. Muy bien, es el turno del candidato Piero Francesco Morosini Wong. Tiene usted 1 minuto para formular su réplica al candidato Gastón Vega Sologuren. Adelante. El candidato Gastón nos da una serie de pensamientos confusos de todo tipo. Habla de mafias, de corrupción, de educación, de economía de conocimiento, pero no responde la pregunta que él mismo ha elegido. Y más bien trata de vender su libro en este debate. Entonces yo me quedo todavía con la duda de si conoce la respuesta a la pregunta que él mismo ha elegido. Yo creo concretamente que la respuesta a esa pregunta es que con castigos más severos no hemos logrado destruir la corrupción en el Perú. Hay que cambiar el sistema, hay que cambiar esto. Candidato, muchísimas gracias. Momento de la dúplica. Ahora tiene el candidato Gastón Vega Sologuren 1 minuto para su dúplica al candidato Piero Francesco Morosini Wong. Adelante. Correcto, el candidato cree que simplemente poniendo más penas, pero no es así. El candidato omite hablar, referirse al tema principal, que es ese mercantilismo educativo que genera atraso, que arruina la vida de millones de peruanos que no pueden acceder a la educación superior, a la educación de posgrados gratuitos como se hace en Alemania, en los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y también Singapur y otros países más que están saliendo adelante y superando sus problemas de corrupción, de pobreza, desempleo. Allá las cárceles están vacías. No hay corrupción porque no hay mercantilismo educativo, por ahí empecemos. Pero ellos son los reyes del mercantilismo educativo en el Perú. Es toda una mafia poderosa que se enriquece a costa de la pobreza, la exclusión educativa y la ruina de millones de peruanos y la desgracia de nuestro país. Cambiemos eso este 11 de abril. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos sido testigos del debate entre estos dos candidatos. No se vayan porque en el siguiente bloque escucharemos las preguntas que los ciudadanos quieren hacerle a los aspirantes al Congreso. Volvemos. Y ahora le toca a los electores participar. Candidatos, viene el segmento donde los ciudadanos preguntan. Ahora veamos las reglas. Número 1. Cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico. Número 2. Cada candidato tiene 1 minuto para responder al ciudadano. Y 3. Se comienza por orden alfabético. Es el turno del candidato Piero Francesco Morosini Wong. Veamos el mosaico. Muy bien,
acá lo tenemos entonces, está enumerado, cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidato Piero Francesco Morosini Wong, ¿cuál elige? Elijo el número 7. El número 7. Veamos la pregunta entonces, adelante. Si usted es elegido congresista, ¿qué haría para optimizar el sistema penitenciario en nuestro país? Candidato Piero Francesco Morosini Wong tiene 1 minuto para responder. Adelante. Los centros penitenciarios de nuestro país deben ser transformados de centros de castigo, de centros donde las personas aprenden a cometer más crímenes, en centros de rehabilitación real, donde existan iniciativas educativas. La ley de emprendimiento que yo propongo debe ser algo que debe ser extendido, al menos en toda la parte que se refiere a la capacitación digital y a la capacitación de emprendimiento, a todos los presos y presas del país que quieran rehacer sus vidas, porque el sistema penitenciario de un país moderno, democrático y decente sirve para darle una segunda oportunidad al ciudadano y no para condenarlo definitivamente a los substratos de la sociedad humana. Entonces es un sistema que debe ayudarnos a salvar a las personas, no simplemente a castigar. Tiempo, candidato, muchas gracias. Es el turno del candidato Gastón Vega Sologuren. Veamos el mosaico. Aquí tenemos en la pantalla entonces un mosaico enumerado y cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidato Gastón Vega Sologuren, ¿cuál elige? La número 8. La número 8. Vamos a ver la pregunta entonces. La crisis ha reducido drásticamente los recursos del Tesoro Público del Perú y con ello se pone en riesgo la capacidad de recuperación de la economía en el mediano plazo. ¿Qué medidas concretas propone para recuperar progresivamente la recaudación del Tesoro Público? Muy bien, candidato Gastón Vega Sologuren tiene 1 minuto para responder. Adelante. Bien, la economía tradicional se basa en el dinero deuda solamente. La economía de la innovación, del conocimiento que se genera el dinero de la innovación que puede generarse a partir de los proyectos, los nuevos proyectos de creación de valor. Se puede generar el criptodinero de la innovación, con lo cual se financia el desarrollo y puede haber abundancia de proyectos de innovación si es que hay abundancia educativa de alto nivel para todos los peruanos. Entonces toda esa capacidad de aprendizaje basado en proyectos de creación de valor generan abundancia de proyectos de creación de valor y eso se traduce en dinero, abundancia de proyectos para industrializar el Perú, abundancia de empleo en la industrialización, en la creación de valor, en la ciencia y tecnología. Eso crea abundancia productiva y abundancia de empleo y abundancia de dinero sano para la economía. Muchas gracias. Ahora los candidatos tendrán 30 segundos para dirigirse a sus electores. Candidato Piero Francesco Morosini Wong tiene 30 segundos. Adelante. Este 11 de abril, nuestro país tiene una nueva oportunidad para reinventar un Perú líder que siempre hemos sido, que debemos ser y que seremos. Este 11 de abril vota para presidente Alianza para el Progreso, para congresista y para tu congresista por Lima Metropolitana, vota A28 Piero Morosini Wong. 28 como 28 de julio. Tiempo, candidato. Muchas gracias. Es el turno ahora del aspirante al Congreso, Gastón Vega Sologuren, que tiene 30 segundos también. Adelante. Peruano digno. El único partido que realmente está del lado del pueblo y que va a solucionar el problema del mercantilismo educativo, de la desigualdad, de la exclusión, de la muerte por pobreza, del desamparo y va a llevar al Perú a la nueva economía del conocimiento, la innovación inclusiva, es Perú Libre. Por eso este 11 de abril marca los 3 lápices de Perú Libre y escribe el número 17 para el Congreso. El número 17 para el Congreso.
Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos por su participación a los candidatos Piero Francesco Morosini Wong del Partido Alianza para el Progreso, postula con el número 28, y el candidato Gastón Vega Sologuren del Partido Perú Libre, que postula con el número 17. Muchas gracias por su sintonía y hasta la siguiente edición de Tu Decisión 2021, El Debate.